Muy buenos días, chicos, espero estén muy bien el día de hoy. Hoy cerramos nuestra unidad número 2. Lo hacemos con el tema de la simbología en el teatro. ¿M? Y al finalizar, un tallercito que resume todo lo que vimos en la unidad. Este taller sirve como quiz, va a tener un poco más de nota que los demás trabajos debido a esto, porque pues, él va a recopilar todo lo que hemos visto durante todo el periodo, ¿vale? Vamos a empezar entonces por ver el último tema del periodo, que es la simbología en el teatro. Este tema es súper corto y ya luego pues pasaré a explicarles lo demás. ¿Listo? Bueno, muy bien. La simbología en el teatro. Bueno, resulta que nosotros normalmente leemos el texto literario de la obra de teatro, ¿cierto? Pero no nos miramos o no nos ponemos a leer los símbolos con los que trabaja el teatro. Es decir, que además del texto, además de lo que leemos, ¿cierto? Hay varios códigos comunicativos que nos dicen que debemos interpretar. Por ejemplo, el escenario, por ejemplo, la luz, por ejemplo, el sonido, por ejemplo, los personajes, el vestuario y la expresión corporal. ¿Mm? Estos elementos por sí mismos tienen una simbología. Es decir, cuando hablamos de escenografía, que es el escenario, cuando algo se pone en el escenario del teatro, se pone por algo, o sea, eso no está puesto ahí solo por decorar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los elementos del teatro poseen una simbología. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos elementos de la simbología del teatro. Entonces el primero es la luz, ¿listo? Bueno, la luz es aquella que va a iluminar el escenario, pero no solo iluminar el escenario, sino dar el ambiente. ¿Cómo así el ambiente? Si las luces empiezan a bajarse, a ser opacas, empieza a cambiar el ambiente de eso. Si es muy iluminado, pues también cambia el ambiente. Depende el tono, ¿cierto? También depende si es multicolor, porque digamos si la luz es roja o si la luz es morada o es azul o es verde, cada tipo de luz tiene un símbolo diferente, ¿cierto? Entonces, esto es importante, que entendamos como que puede ser abundante o poca en una sola tonalidad o multicolor, ¿sí? Hay de diferentes formas, puede generar un ambiente de penumbras, o puede sugerir intimidad, o pesimismo, o también puede generar alegría, o que es de día, o que están felices. Bueno, la luz ayuda a dar ese ambiente, ¿listo? Otro elemento, el segundo elemento que nos aparece es la escenografía. Como ya les había dicho, la escenografía son los elementos que se ponen en cada escena sobre el escenario, ¿cierto? Donde, mire, pueden incluir muebles, elementos para dar impresión de realidad, ¿cierto? El escenario puede intentar verse lo más real posible o puede ser muy limitado con el fin de enfocar la atención solo en los personajes. Eso depende del director, ¿cierto? De qué cantidad de escenografía quiere montar, pero la escenografía también tiene un simbolismo y un significado. Las cosas que se ponen en el escenario, en cada escena, tienen un objetivo específico, ¿sí? No es solamente el hecho de ponerlo porque se vea bonito, se vea lleno, no, eso tiene un significado, ¿listo? El tercer elemento de la simbología del teatro se llama el sonido. ¿Mm? Pues ¿por qué? Porque es que el sonido no es solo los diálogos de los personajes, sino que también hay efectos sonoros, hay música de ambiente, hay música de fondo y demás. Entonces miren, por ejemplo, acá dice, miren, el uso de música y otros sonidos no solo da a la obra cierto realismo, en una escena de fiesta habrá música de fondo, sino que también puede inducir al público a ciertos estados de ánimo. Es cierto, el sonido en una ¿el sonido en qué? Perdón, me pasé de, de, de hoja. Eh, el sonido en el teatro es muy importante porque el sonido, digamos, va a dar el efecto de golpear una puerta, el sonido de un timbre, el sonido de las aves. Bueno, puede ser también eso, como también puede ser, digamos, música en una escena que es una fiesta, o la chica está sola en el cuarto triste porque la dejó el novio, entonces empieza a sonar música triste, muy suave, que poco a poco va aumentando. Eso genera estados de ánimo y emociones en las personas que están viendo el teatro, ¿listo? Entonces por eso el sonido es tan importante, tiene una simbología muy importante. Obviamente otro elemento muy importante dentro de la simbología es los personajes, no son los personajes. ¿Por qué? Porque expresan su personalidad con lo que dicen, pero también con su vestuario y expresión corporal. ¿Mm?
cada uno de los personajes nos va a mostrar una personalidad interior del personaje, no del actor, sino del personaje, ¿cierto? Nos va a mostrar si es bueno, si es malo, si es caritativo, si es bondadoso, si es avaro, si es crápula. Bueno, en fin, hay tantas personalidades que puede tener una persona, ¿cierto? Entonces, dependiendo del papel que él desempeñe, este personaje, pues él nos va a mostrar a través de lo que está diciendo, de cómo se viste y cómo se expresa corporalmente, nos dice qué tipo de personaje es. Otro elemento que está aquí muy importante, obviamente, es el vestuario. Porque el vestuario, uno, nos indica quién es el personaje. Dos, nos dice cuál es su profesión. Tres, nos indica su estrato social. Y así puede indicarnos muchísimas cosas. Nos puede indicar si es el bueno, si es el malo, si es adinerado, si es pobre, si es inteligente, si es poco inteligente. Pero, en fin, hay muchísimas cosas que el vestuario nos puede indicar, ¿cierto? A veces el vestuario no es realista, sino que es simbólico, pues revela su estado interior. Entonces ese es otro elemento también de el vestuario, ¿listo? Y por último está el elemento de la expresión corporal, que son los movimientos de manos, los gestos en el rostro, las posturas que hacemos. Todo esto se llama expresión corporal, ¿listo? Y también simboliza mucho, porque mire, las posturas de cada personaje y la forma como se relaciona con otros da indicios aún más profundos de sus características. Es decir, el lenguaje corporal o la expresión corporal nos dice más de el personaje que los mismos diálogos que él habla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la expresión corporal nos demuestra más el interior de una persona, ¿cierto? Bueno, acá vemos una imagen donde vemos varios elementos. Mira, ahí está el vestuario, ¿cierto? Cada uno tiene un vestuario diferente y simboliza cosas diferentes. Hay una iluminación, si se dan cuenta a este lado, la iluminación es muy opaca, pero acá en el centro donde está este personaje o esta personaje, hay una iluminación muy fuerte, ¿sí? Y así podemos ver otros elementos. Miren, la escenografía es poca, ¿cierto? Con el fin de que las personas se concentren en los personajes, en los actores. Aquí no podemos ver obviamente la expresión corporal, ni la luz, ni el sonido, perdón, la luz sí la vemos, pero es como para que ustedes un poco se hagan a la idea de cómo es este tema. Y por último en el texto, bueno, nos hablan de la casa de Bernarda Alba. ¿Qué es esto de la casa de Bernarda Alba? Bueno, la casa de Bernarda Alba fue una obra de teatro que creó un poeta español, ¿sí? También era dramaturgo es aquel que hace teatro, ¿sí? Que se llama Federico García Lorca. Federico García Lorca fue uno de los dramaturgos, escritores más importantes que ha existido. Es español, o bueno, era español. Esta obra, bueno, les voy a leer estos parrafitos rápidamente, dice, bueno, la casa de Bernarda Alba narra la historia de una mujer que tras la muerte de su marido decide vivir durante años un riguroso luto encerrada en su casa. Bajo su tiránico mandato viven sus 5 hijas. La obra, que se ubica en un contexto extremadamente tradicionalista y regionalista de España después de la Guerra Civil, representa lo que puede suceder al reprimir intransigentemente las pasiones y los sentimientos humanos. Pues es que resulta que Bernarda Alba lo que hace es que, bueno, la vieja queda viuda y decide encerrarse en su casa con sus hijas, nadie sale, nadie se mueve, nadie puede hacer nada. Entonces, o sea, reprimir a las personas, pues, genera cosas, genera reacciones, buenas o malas, ¿cierto? Como, por ejemplo, las pasiones y los sentimientos humanos. Pues ahí cuando la gente está encerrada, raro, suena como a nuestro contexto, es donde empiezan a salir las pasiones y los sentimientos de los seres humanos, porque estamos siendo reprimidos, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa aquí con la obra de Bernarda Alba. Pues a la hora de que ellas no pueden salir, no pueden hacer, pues empiezan a demostrar sus emociones. Cada elemento tiene un significado simbólico que se enriquece al interactuar con los otros símbolos. Así, la obra adquiere toda una carga sentimental que se transmite al espectador de forma consciente. ¿Listo? Esta obra usa muchísimos elementos. ¿Para qué? Para llegarle como al espectador, ¿cierto? Para que la gente, wow, pueda como unirse a esta obra, ¿cierto? Muy bien, chicos. Por parte del teatro de la simbología, el tema de la simbología del teatro, vamos a tomar apuntes. Listo, ya estamos acabando. El título va a ser La simbología en el teatro. Y por favor, van a copiar cada uno de los subtítulos. Entonces, luz, y lo que dice escenografía, y lo que dice sonido, y lo que dice personajes, lo que dice vestuario, lo que dice, y expresión corporal. Eso es lo único que van a copiar. Lo de la casa de Bernarda Alba no. Solo esto que está en amarillo y azul, chicos, esto lo encuentran en la página 98 de su libro, 98 y 99, ¿listo?
Ahí está, muchachos, por favor. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿listo? Posterior hayamos terminado este tema, muchachos, al final de nuestra unidad se encuentra una prueba que se llama Ponte a Prueba. Creo que me mandé para donde no era. Sí, es esto. Pero ¿por qué me sale aquí esto? Qué pena, chicos. Listo, ya la encontré. Entonces, en esta prueba que tiene 18 puntos, ¿sí?, les van a preguntar sobre todos los temas que vimos durante la unidad. Es decir, les van a hablar de los géneros periodísticos, les van a hablar sobre las preguntas de una entrevista, le van a hablar de adecuación de un texto, emisor, bla, bla, bla. Bueno, la cohesión, ¿cierto? Van a hablarles de pronombres posesivos, prefijos, sufijos, diptongos, la narrativa, ¿cierto? Mito, leyenda, todo lo que hablamos, mejor dicho, ¿listo? Este taller, pues obviamente tiene 18 puntos, yo no les voy a poner a hacer todos los puntos. Pónganle cuidado y tomen nota a los puntos que tienen que solucionar porque no son todos. ¿Qué son? Primero les voy a decir la lista y luego se los muestro. Entonces vamos a hacer el punto 1, punto 2, punto 6, punto 7, punto 8, punto 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 18, ¿listo? En total van a ser 12 puntos ustedes, pero la mayoría de estos puntos son de ABCD o de unir o de completar. Entonces, que tengan que escribir mucho no hay. Entonces no se van a gastar más de una hora haciendo este taller si lo han repasado. Ni siquiera una hora es exagerar, muchachos. Entonces los voy a mostrar ahora sí uno por uno los puntos que hay que hacer. Vamos a hacer entonces el punto 1, listo, que dice relaciona el género periodístico con el ejemplo. Entonces acá hay ejemplos y usted pone ABC, ABC, donde sea la, donde sea el B y donde sea el C, ¿listo? Ese hay que hacerlo. El segundo también hay que hacerlo, que dice que cuáles son las 6 preguntas sobre la estructura del contenido de una noticia. Esas yo se las dije, ustedes las tienen por ahí. Hay que anotar cuáles son las preguntas que hacen falta. Ahí hay 3, miren, qué, cómo y por qué. Faltan 3. ¿Listo? Del punto 2 saltamos hasta el punto 6, ¿listo? Que nos dicen, la coherencia es la propiedad del texto que A, B, C, D. ¿Listo? Ustedes contestan. El séptimo también hay que hacerlo. Dice, la cohesión es la propiedad del texto que A, B, C, D. ¿Listo? Hay que contestarlo, por favor. El 8 también lo contestamos. Dice, encierra en un círculo el pronombre de cada oración. Pues, ustedes ya saben que son pronombres, pues los encierran, ¿listo? Del 8 saltamos hasta el punto 10. ¿Listo? Del 8 en el 10, ¿listo? Ya saltamos del 8 al 10, ¿listo? Dice, relaciona el prefijo o el sufijo con su significado. Entonces, des, ¿qué significa des? Pues lo unen, ¿listo? O le ponen aquí en los circulitos cuál es el A. Extra, ¿qué significa extra? Entonces le ponen la letrica en los circulitos, ¿listo? Eso es lo que hay que hacer ahí, muchachos. Luego seguimos en el punto 11 que nos dice, bueno, hay que escribir 3 ejemplos de diptongo, 3 de triptongo y 3 de hiato. Facilito. Ustedes hasta en ejemplos del tema tienen. Luego vamos al punto 12. Del punto 12 nos dice, marca con una X los elementos que componen un texto narrativo. Entonces, usted le pone X a lo que sí tenga que ver con un texto narrativo, lo que no, pues no. Luego en el punto 13 dice, bueno, subraya la opción que complete de forma correcta cada afirmación. Entonces, acá hay una afirmación y acá hay 2 terminaciones. Ustedes dicen cuál es la correcta, si esta o esta. Y así con lo mismo, ¿listo? Del punto 13 saltamos al punto 15, es decir, que el 14 no se hace. Del 13 saltamos al 15, que el 15 es leer una pequeña fábula que se llama El deseo del pastor. Ustedes lo leen. Después de leerlo contestan la pregunta 16. Que dice, ¿cuál es la moraleja de la fábula anterior? Listo, la escriben. Después de la 16 pasamos al punto 18, que dice, marca con una X aquellos elementos que hacen parte de la simbología del teatro. Lo mismo, ustedes dicen qué hace parte del teatro y qué no hace parte del teatro. O bueno, de la simbología como tal, ¿listo? Esto es, muchachos, en total pues 12 puntos, de esos hay que leer en uno, entonces son 11. De esos 11, por lo menos unos 4 son de ABCD, entonces no hay que quejarnos. Y de los otros 6 lo que hay que escribir es muy poquito. Entonces, muchachos, el tema de la simbología en el teatro, página 98, repito, y esta ponte a prueba la van a encontrar en la página 104 y 105 de sus libros, ¿listo? Recuerden que no hay que hacer todos los puntos, muchachos. Espero estén muy bien. Si tenemos preguntas, dudas, inquietudes, ya saben que yo estoy de 7 a 3 de la tarde para solucionarlas. Que estén muy bien, muchachos.